Vamos a leer en Hechos 27, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12, y dice así la palabra del Señor. Dios la bendiga en nuestros corazones. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Y navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente al Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Amén. Solamente hasta ahí esos versículos, hermanos, aunque después pueden seguir ustedes leyendo el pasaje, es muy emocionante, ¿verdad? Y anteriormente, si recuerdan, el domingo pasado, habíamos dejado al apóstol San Pablo dando testimonio e instando a Agripa, a ese rey Agripa, a creer en aquel que había transformado totalmente la vida de Pablo, cambiándole, ¿verdad?, de ser un enfurecido perseguidor a convertirlo en un fiel testigo del perdón y la misericordia mostrada por el Señor Jesucristo allá en su sacrificio en la cruz del Calvario. Por su parte, las autoridades, tanto Festo como Agripa, concluían en que no había ninguna falta, ningún delito en el apóstol Pablo por el cual verdaderamente pudiesen juzgarle, condenarle, y no había nada. Entonces comentaron entre ellos: este hombre, si no hubiese apelado a César, podría haber sido puesto en libertad. Interesante ese razonamiento. ¿Y por qué no se hizo antes, no? ¿Por qué no se hizo antes y se le deja, antes de que Pablo hubiese recurrido a ese tribunal supremo que era estar delante de César, por qué antes no se le había dejado en libertad? Pero bueno, la justicia de los hombres es así, queridos hermanos. Y por tanto, Pablo, ¿verdad?, los gobernantes pues le encausan, pues, escribirán algo que no nos aparece en pero con ese escrito lo envían allá a Roma, porque, como ellos dijeron, está fuera de razón de que podamos verdaderamente enviar a una persona y no poder qué cargos hay contra él en su mayor defensa o en su perjuicio. Así es como enviaron al apóstol Pablo. Y comienza este viaje a Roma. Un viaje que es no tanto un viaje misionero como había hecho el apóstol Pablo en la vez anterior, sino es un viaje por motivos jurídicos. Y vamos a ver en el mapa que hay aquí, hermanos, vamos a ver un poco la línea roja. Están marcados todos los viajes del apóstol Pablo, pero la línea roja, esta de aquí, es la que marca el viaje del apóstol Pablo a Roma. Y vemos, ¿verdad?, cómo ellos parten de Cesarea, y desembarcan allí en Sidón, en esa ciudad. Y a partir de ahí, queridos hermanos, pues dice que se hicieron a la vela. Los barcos entonces no eran de motor, eran de vela, ¿no? Y dice que se hicieron a la vela y pasaron por aquí, por Chipre, donde aprendemos en este pasaje, hay que ver cómo Lucas asimila el lenguaje marinero. Barlovento, Sotavento. Yo todavía no sé si es a la derecha o a la izquierda, pero bueno, admiro, ¿verdad?, a Lucas, porque asimila este lenguaje marinero. Y vemos que yo por un momento me imaginaba, hermano, mientras que el apóstol Pablo iba en ese barco, creo que en ese ser tratado humanamente
Normalmente los presos no iban observando el viaje, normalmente iban metidos abajo en las mazmorras y no podían ver nada. Pero yo creo que este ser tratado humanamente por ese centurión, Julio, de la compañía Augusta, pues le permitiría, quiero imaginarme que le permitiría al apóstol Pablo salir a cubierta y respirar el aire fresco allí del mar. Y dice que una de las cosas que dice el pasaje que hemos leído es que dice que ve a su derecha estaba Cilicia, ¿lo ven ahí arriba? Cilicia. Y dentro de la región de Cilicia había una ciudad que se llamaba Tarso. ¿Les recuerda a ustedes algo? Tarso era donde había nacido el apóstol Pablo. Pero también, sin duda, Pablo no recordaría solamente su nacimiento, sino recordaría que en esa ciudad empezó algo muy grande para él. Después de haber tenido ese encuentro con Jesús, él se retira y está allí un tiempo. Pero ese tiempo es interrumpido cuando de repente Bernabé va por él, le busca para venir precisamente a la iglesia de Antioquía, de Siria, y entonces allí empezar a edificar esa iglesia que recién estaban haciendo. Así es que, qué recuerdos, ¿no? Él miraría hacia un lado de la tierra y allí estaría pensando, Tarso. Allí Bernabé fue a buscarme y pudimos empezar, y allí el Espíritu Santo habló diciendo que nos apartasen a Bernabé y a mí para la obra que Dios nos tenía preparada. Y sin duda, la verdad es que su mente empezaría a trabajar y a recordar cómo a través de todos estos sitios, esas ciudades, Panfilia, Licia, etcétera, etcétera, cómo había esparcido el mensaje del Evangelio. Y si mirase hacia el otro lado del barco, vería Chipre, esa ciudad, esa isla, ¿verdad? Y recordamos, ¿verdad?, precisamente que en Chipre fue donde Pablo realizó su primer viaje misionero. Y allí precisamente en Chipre se encontró con aquel gobernador de la ciudad que se llamaba Sergio Paulo, ¿verdad? Y de alguna forma, queridos hermanos, dice que allí quedó impresionado Sergio Paulo por el poder de Dios, precisamente por sanar, ¿verdad?, haciendo allí el Señor obras de sanidades, de milagros. Y dice que allí también surgió alguien que se llamaba Simón el Mago o Bar Jesús. Pero la cosa no era quedarse pensando en lo negativo, sino en lo positivo que Dios había hecho, permitiendo que el Evangelio llegase a esa isla de Chipre, ¿verdad?, y que el Evangelio corriese. Así es que este es un viaje de asuntos jurídicos, donde recorre Cesarea, Sidón, y vemos que allí en Sidón le permiten bajar a ver a los hermanos. Dice que le trató humanamente a Pablo, ¿verdad?, el centurión Julio. Pero ustedes se imaginan por un momento que Julio le dijo, bueno, César, Pablo, que te vayas, pero que a las 10 de la noche te quiero aquí en casa, ¿verdad? No era así, no era así. Pablo, si de algo se lamentó delante de Agripa y durante muchos años tendría que llevar, eran unas cadenas atadas. Y es cierto que le trataría humanamente, pero los soldados tenían que responder con su vida acerca del preso que cuidaban. Así es que Pablo iba atado con una cadena allí precisamente con el soldado que le fuese asignado. Y vemos, queridos hermanos, que esa era la vida del apóstol Pablo. Y de alguna forma, hermanos, el apóstol Pablo antes había hecho otros viajes. Tal vez, a lo mejor, podías tú pensar o podíamos pensar qué diferente los otros viajes que ha hecho el apóstol Pablo. Porque su primer viaje lo hizo allá del año 46 al 48, el segundo del 50 al 52, el tercer viaje en los años 53 al 57. Pero este viaje es un asunto diferente. No es un viaje que él había planeado como los anteriores, ¿verdad?, para llevar el mensaje del Evangelio por donde quiera que fuese, de tal forma que recuerden que los comentarios acerca del apóstol Pablo y de los cristianos en aquel entonces, estos que trastornan al mundo entero también han llegado aquí. Eran unos viajes que hacía el apóstol Pablo para llevar el mensaje del Evangelio. Pero este es un viaje diferente, es un viaje por motivos jurídicos. Y Pablo se está dirigiendo a la Roma que está regida en aquel entonces, en esos años, por Nerón. ¿Les suena a ustedes algo? ¿Nerón, este personaje?
no fue muy grata la historia de vivir bajo este Nerón, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, vamos a ver que Dios, queridos hermanos, que tiene su plan, su propósito con el apóstol Pablo, va a convertir este viaje jurídico en un viaje de testimonio del poder de Dios. ¿Por qué? Pues porque sencillamente, si ustedes miran este pasaje, al final se salvan los 276 hombres que iban en ese barco. Oigan, no eran pocos, 276 personas se salvan. ¿Por qué? Pues porque Pablo había estado orando por ellos. Pablo no solamente había estado verdaderamente orando a Dios, él tenía comunión con Dios, tenía comunión con el Señor, pero en el apartado de súplicas y de rogativas que tendría el apóstol Pablo, en medio de esa tormenta tan cruel que se va a desatar, que va a romper la nave, que va a hacer que se pierda todo el trigo, todo lo que pudiesen llevar, él ruega por esos hombres, 276 hombres. 276 hombres a los cuales Dios les preserva la vida. Dios les preserva la vida. Dice, Dios te ha concedido la vida de los que navegan contigo. ¿Qué piensas tú cuando tú oras con Jesús? ¿Crees que Jesús es poderoso para salvar también a los que están navegando contigo en esta vida? Créelo. Y no dejes de orar, aunque parezca imposible, aunque parezca que eso no es así. Pero hermanos, Dios escucha y está atento. Y la voluntad de Dios es buena para con nosotros los hombres. ¿Recuerdan el mensaje de los ángeles cuando nació Jesús allá los pastores? Buena voluntad de Dios para con los hombres. Hermanos, Dios tiene una buena voluntad para con nosotros los hombres. Así es que no te avergüences, ¿verdad? De alguna forma, clama al Señor, preséntale la vida de tus familiares, de tus amigos, de tus conocidos, de esos 276. Hermanos, el viaje jurídico se va a transformar en un mensaje, ¿verdad?, del poder de Dios, porque Dios va a sanar por medio de Pablo a personas, ¿verdad?, allá, cuando llegan allá a la isla de Malta. Si ustedes lo leen después, ya lo veremos en el capítulo 28, pero los versículos 8 y 9, dice allí, ¿verdad?, que de nuevo hay alguien que estaba afectado de las fiebres y que entonces el apóstol Pablo va, ora, impone las manos y es sanado. Y dice que no solamente después él, sino todos, muchos que estaban enfermos fueron sanados. Pablo, hermanos, es un testimonio, está convirtiendo ese viaje de asuntos jurídicos en un viaje del testimonio del poder de Dios, porque Pablo se muestra como ejemplo de un cristiano que está en dificultades cuando los vientos son contrarios, y esos vientos están afectando a tu vida, a tu seguridad, a tu economía y a tu salud. Y Pablo, de repente, queridos hermanos, con el valor, si ustedes fijan este pasaje, se dan cuenta que el apóstol Pablo tuvo valor. Tuvo fe también, con su fe, con su valor, con la calma. Calma, hermanos, en medio de la tempestad, calma. Y con esas cualidades, queridos hermanos, del apóstol Pablo, creo que también deberían de florecer en nosotros, en cada uno de nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios, cuando verdaderamente hay vientos contrarios que soplan en cada una de nuestras vidas. La fe, la calma, el valor, es algo muy importante, queridos hermanos. Y el apóstol Pablo va a transformar, ¿verdad?, siendo un testigo fiel de Jesucristo, va a transformar ese viaje de asuntos jurídicos en un viaje que demuestra el poder de Dios. Cuando él llega a Roma y dice que allí, ¿qué ocurre? Pues Pablo no se quedó allí de brazos cruzados, bueno, a ver qué quieren hacer conmigo. Pablo lo que sabía hacer era predicar el Evangelio. Y cuando está escribiendo a los filipenses en el capítulo 4, versículo 22, y está saludando a todos los hermanos y saludos de parte de fulanito, saludo de menganito, dice también una cosa que es interesante. Saludos de los de la casa de César. Saludos muy especiales, dice, de los de la casa de César. ¿Cómo?
Yo me imagino que Pablo no estaría efectivamente en el trono donde estaba Nerón y todo eso, no estaría en ninguna de sus salas imponentes, sin duda que estaría en algún apartado que contendría una cárcel o algún sitio donde él estaba prisionero. Pero sus prisiones, dice que se habían hecho patentes en todo el pretorio, hablaba a Cristo y la gente se convertía. ¿Quién? Tal vez podemos pensar, bueno, pues a lo mejor eran criados, a lo mejor eran siervos, a lo mejor eran esclavos, pero fuese quien fuese, lo cierto es que el Evangelio había entrado dentro de la casa de César. Y él podía decir a los filipenses, los de la casa de César os saludan muy especialmente. Otra de las cosas la primera cosa, hermanos, que reseño es esta, ¿verdad? De que un viaje de asuntos jurídicos es transformado en un viaje que demuestra el poder de Dios. Esa es la idea del primer punto. El segundo punto que me llama la atención, hermano, es un hombre, Aristarco. Aristarco. Hemos leído, ¿verdad?, en este capítulo 27, dice que a ver, ¿dónde está? Aparece Aristarco, ahí está, en el versículo 2. Dice así, zarpamos estando con nosotros Aristarco. ¿Y quién era este Aristarco? Pues era un hombre de Macedonia, un cristiano, un creyente de Macedonia, que verdaderamente había nacido en la ciudad de Tesalónica, y de alguna forma, queridos hermanos, este Aristarco no nos dice cuándo había llegado a Jerusalén. De quien sí nos dice, ¿verdad?, cuando el apóstol Pablo llegó allá a la ciudad de Jerusalén, pues fue un tal Tíquico, el cual, ¿verdad?, los judíos le acusaron muy duramente a Pablo porque creían que a Tíquico lo había introducido en el templo y sin embargo había estado en la ciudad. No sabemos cuándo este Aristarco llegaría a donde estuviese Pablo, bien en Jerusalén o bien en Cesarea, pero lo cierto es que tal vez oyó de qué es lo que le estaba pasando al apóstol, qué es lo que le estaba pasando a aquel que era su maestro, aquel que le había predicado el Evangelio. Y de repente dice, pues yo me voy para allá. Y de alguna forma, ¿verdad?, Lucas nos detalla, ¿verdad?, que este hombre Aristarco se embarcó incluso con Pablo, estaba dispuesto a correr la suerte que corriese el apóstol Pablo. Claro, nosotros sabemos ahora después lo que pasó, que la cosa fue dura, ¿verdad?, la lucha, la pelea, la tempestad, la amenaza de sus vidas. Él no lo sabía, pero fuese cual fuese, estaba dispuesto a compartir la suerte del apóstol Pablo. Y esto me hizo hacerme una pregunta, queridos hermanos, y es si cada uno de nosotros estamos dispuestos a afrontar las dificultades que puedan llegar a nuestra vida por seguir a Jesús. ¿Estamos dispuestos? Es una pregunta que surgió dentro de mí. ¿Estoy dispuesto, verdad, a afrontar las dificultades que llegan a mi vida por seguir a Jesucristo? Porque te van a llegar dificultades. Nos llegan dificultades por seguir a Jesús. A lo mejor te menosprecian, a lo mejor la familia no te considera ya, o pueden ocurrir muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿estoy dispuesto yo, de alguna forma, a compartir la suerte que me venga en la vida por el hecho de seguir a Jesús? Eso es lo importante, porque este hombre, Aristarco, estaba dispuesto a compartir, ¿verdad?, lo que le pusiese al apóstol Pablo. Incluso lo encontramos en capítulos anteriores que lo hemos leído. En la ciudad de Éfeso, ¿recuerdan el gran alboroto que hubo en Éfeso? Cuando allí los plateros se pusieron medio en huelga, medio en revolución, ¿no? Porque, que se nos está acabando el negocio, tenemos que hacer algo porque la gente está creyendo en ese Jesús, y entonces, como Pablo dice que no son dioses los hechos con madera, con plata o con lo que sea, la gente deja de comprarnos templecillos de Diana. ¿Y qué va a pasar si Diana es la diosa más grande que tenemos aquí en Éfeso? Pues Éfeso se va a venir abajo. Y allí arremetieron, ¿verdad?, ¿y a quién pillaron? A Aristarco y a uno llamado Gallo. Se los llevaron, dice, allí al teatro.
Y allí pudo haber pasado de todo, hermanos. Cuando la multitud se amotina contra una persona con razón o sin razón, allí solo faltó que alguien lanzase la primera piedra. Y Aristarco creo que allí hubiese terminado sus días y hubiese pasado directamente a la presencia del Señor. Pero estuvo dispuesto a compartir esa suerte. Después del alboroto en Éfeso, Pablo se va a recorrer las regiones de Macedonia y de Grecia, y cuando regresa a Asia, Aristarco es uno de los que le acompañan. Lo pueden ver en Hechos 20, versículo 14. Y en la lectura de hoy encontramos viajando con Pablo, precisamente distinto de, antes dije Tíquico, ¿verdad? Pues no era Tíquico, era Trófimo, el que había estado y al que habían acusado de que Pablo lo había metido allá en Jerusalén, a Trófimo. Y de alguna forma, hermanos, allí Aristarco le encontramos que a Pablo en la actualidad allí se embarca con el apóstol Pablo. De tal forma que cuando Pablo escribe a los colosenses, en este periodo de cautiverio precisamente, menciona a Aristarco en Colosenses 4:10, dice como su compañero de prisiones. Un compañero de prisiones no era alguien que estuviese preso, era alguien que estaba destinado a socorrer a los que estaban presos allí. En este caso, a Pablo. ¿Qué necesitas, Pablo? ¿Qué nos hace falta? ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo dijo, oye, que me traigáis el capote, que me dejen en Troas, ¿vale? Pues cosas así para ayudarle, para transmitir a los demás, oye, Pablo necesita comida, Pablo necesita cualquier cosa. Allí estaba. Era su compañero. Pablo lo define Aristarco como su compañero de prisiones. Compañero de prisiones. Estaríamos nosotros. Eso significaba que la mayor parte del día, no sé si de la noche, pero la pasaba allí en la cárcel, con el apóstol Pablo. Interesante, ¿no? Un hombre dispuesto a compartir la suerte de Pablo. Y cuando escribe la epístola a Filemón, también, ¿verdad?, escrita desde la cárcel, le menciona entre sus colaboradores. Colaboradores. ¿Quiénes eran los colaboradores de Pablo? Pues muchos. Timoteo, Tito. ¿Por qué eran colaboradores? Porque de repente Pablo decía, Tito, te tienes que quedar en Creta, porque allí hay unos que dicen que son creyentes, pero son mentirosos, así es que pon en orden las cosas. Y los colaboradores era alguien que, oye, vete a tal sitio y allí actúa de determinada forma. Y Aristarco era contado entre esos colaboradores. Colaboraban, ¿verdad?, allá. Así es que ojalá que cada uno de nosotros, hermanos, podamos ser colaboradores de Jesús, ¿verdad? Que colaboremos. ¿Qué hace falta para el Evangelio? ¿Qué hace falta en el Evangelio? Para predicar el Evangelio, ¿qué hace falta? Que yo vaya a tal sitio, que yo ayude a tal persona. Seamos colaboradores, que Dios nos ayude a ser colaboradores, sus colaboradores. Otro punto, ¿verdad?, del que quiero mencionar, y es el último ya, es, se menciona el ayuno. Y 2 veces se menciona esta palabra ayuno. La primera es en el versículo 9 y la otra es en el versículo 33. La del versículo 33 es un ayuno que parece que estaban haciendo la mayoría de los marineros. ¿Cuándo? ¿En qué situación? Pues movidos porque tenían un tormentón encima, que el barco se le partían las velas, el barco tenían que atarle exteriormente, y es así, hermano, para que no se abriese y de alguna forma pudiesen seguir navegando. Hay un tormentón que amenazaba, ¿verdad?, con echarles en las costas de Libia, y eso significaría ser destruido el barco totalmente. Y de alguna forma, ¿verdad?, estos hombres se pusieron a ayunar, los marineros se pusieron a ayunar 14 días. 14 días estuvieron allá ayunando. Y imagínate, cuando tú estás ayunando, tú eres marinero y hay que estar, oye, que el barco se va, oye, hay que echar esto, hay que echar lo otro. No es lo mismo navegar en calma que navegar bajo una tempestad. No es lo mismo. Requiere mucho más esfuerzo, requiere mucho más trabajo. Pues estos hombres se quedaban sin fuerzas. Y menos mal que Pablo después les habló. Pero hay otro, el ayuno, que se menciona en el versículo 3, que dice que es que al otro día llegamos a Sidón. No es el versículo 3.
9, versículo 9, donde dice que habiendo pasado mucho tiempo, por haber pasado ya el ayuno, parece que es un ayuno más específico, centrado en un tiempo, ¿verdad? Tal vez considerando, hermanos, que la nave buscaba un sitio donde invernar, donde pasar el invierno, no se viajaba de Palestina a Roma así en 2 días, como hoy en día podemos coger un avión y ya está, en 2 horas o 3 horas estamos allí. No se viajaba así, podía tardar meses, y si pillaba una época desfavorable como esta, el invierno lo rehuían, porque de hecho estaban buscando aquí un puerto bueno donde invernar. Perdón, nos dice la palabra del Señor. Luego, teniendo en cuenta esto, hermanos, que son fechas previas al invierno, tal vez podríamos encontrarnos que este ayuno podría referirse. Bien, entonces, bien podríamos considerar entonces, hermanos, que esto podría corresponder al ayuno del día de la expiación judío, ¿verdad? Y tal vez nosotros, como cristianos, no estamos muy acostumbrados a todo esto que eran los sacrificios, y eso era propio del Antiguo Testamento. Nosotros estamos en el Nuevo Testamento y no estamos muy habituados a todo esto. Pero es interesante, yo quisiera que viésemos algo por encima, tal vez a vuela pluma, pero que supiésemos lo que era la expiación. ¿En qué consistía? Consistía en ofrecer sacrificios a Dios en los que una criatura inocente, un animal, muere con el objetivo de que la culpabilidad del hombre sea perdonada y cubierta. Y esto tenía varios motivos. El primer motivo es porque el hombre, esto se origina porque el hombre reconoce que hay un ser superior a él y que goza de una relación de comunión especial con él. Una relación que no gozan los animales. Los animales no pueden meditar como tú puedes. Hoy es un día, hermanos, de congregación, de santa congregación, se llamaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Donde el objetivo no es solamente juntarnos, sino es meditar, algo que se hace tan poco en estos tiempos, pero meditar. Y nadie tiene esta facultad, ningún animal tiene la facultad de poder meditar en Dios. Él se siente algo creado y ya está, pero tú no. Tú y yo, los hombres, nos sentimos como alguien especiales, porque nuestros ojos se levantan, nuestro corazón se levantan hacia arriba, diciendo, hay un ser superior, hay un Dios. Luego, el hombre, hermanos, goza de esta, se da cuenta de que goza de una relación especial con su Creador. Segundo lugar, cuando el hombre, ¿verdad?, tiene conocimiento de que el pecado ha perturbado esta relación, su conciencia le acusa, ¿verdad? Cuando tú y yo fallamos, ¿qué ocurre? Tu conciencia te acusa. Tu conciencia te acusa y muchas veces nos consideramos diciendo, Señor, no soy nadie. ¿Recuerdan a Jonás? Jonás era alguien que dijo, Dios, quítame de en medio. Algunos lo hicieron, ¿verdad? Y en resumidas cuentas, el hombre, cuando su conciencia le acusa precisamente porque ha pecado, porque ha roto esa relación especial de comunicación que tiene con Dios, considera, ¿verdad?, que ese Dios, en respuesta a la santidad que tiene, se origina la ira. Y en su ira, Dios podría, otra cosa es si querría, pero Dios podría destruirle a ese hombre. Para arreglar esa relación rota, el hombre recurre al sacrificio de una víctima inocente y mediante el derramamiento de su sangre se asegura el favor divino y la reparación de esa relación rota. Así, ¿verdad?, solamente así puede obtener la anulación de la sentencia, el perdón, la reconciliación y sentirse cubierto ante la mirada de Dios. ¿Entendemos? Eso es la expiación, la cual el hombre en general. Pero yo quisiera hacer 2 consideraciones. Una, las consideraciones de la víctima. La víctima no estaba allí, el animal,
que se sacrificó. No estaba allí por su voluntad. La víctima no había escogido decir, oye, voy a dejar que me maten porque así hago un favor a los hombres. No, no lo había escogido la víctima. Lo mismo que no lo había hecho con libertad. Si prueba de ello es que los animales los tenían atados y bien atados para que no se fuesen. Porque si fuesen, le gustaría estar mejor con sus familias, con el resto de otros animales, paciendo allá en lugares de verde, de verdío, donde hay alimento, ¿verdad? Si le hubiesen dado esa libertad, le hubiesen suelto al animal, hubiese salido corriendo. Y otra consideración ahora es del ofrendante, del que está llevando el animal para que le maten y ofrezcan su sangre para él ganar el favor de Dios. El ofrendante experimenta que el sacrificio de ese animal, de esa víctima inocente, no cambia su corazón, no cambia. Y prueba de ello es que esta fiesta de la expiación se repetía cada año había que repetirla, precisamente porque el corazón del hombre, del pueblo, del sacerdote, de quien fuese, no cambia con el sacrificio de ese animal. Quiero que consideremos a Jesús, hermanos. A Jesús, ¿cómo lo presenta Juan el Bautista? Como el Cordero de Dios, que sirve para quitar el pecado del mundo. ¿Lo hizo Jesús, su sacrificio en la cruz, lo hizo voluntariamente? Sí, sí. Recuerden que él muchas veces había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sufra y al final muera en una cruz, pero resucitará después, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Él había dicho, a mí nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo, tengo poder de quitar, de que me sea quitada y tengo el poder de volverla a tomar. Luego, hermanos, el sacrificio de Jesús fue voluntario, él fue voluntariamente a la cruz. Cuando allá Pedro se disponía con espada y todo a defenderle, Pedro mete la espada en su lugar. Deja porque todo esto es necesario. Jesús sabía y entonces se estaba ofreciendo voluntariamente como esa víctima, ¿verdad? Y él siendo hombre, también un hombre, ¿verdad? Había adquirido, en Jesús estaba la naturaleza humana y la naturaleza divina fundida, y él lo estaba haciendo de su voluntad. Y lo estaba haciendo libremente, porque él quería. Recuerden que la voluntad de Jesús siempre estuvo sujeta a la voluntad del Padre. Recuerdan en Getsemaní, cuando allí la agonía del Señor se hizo tan grande que dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Y lo que clamaba Jesús era, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Era duro, pero Jesús dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad que Jesús aceptó sobre su vida era la voluntad del Padre. Y era una buena voluntad la que Dios tenía, porque Dios no quería destruir al hombre, sino quería arreglar el problema del pecado en el hombre. Y que de alguna forma el nuevo pacto consistía en que algo que no cambiaba en el Antiguo Testamento, no cambiaba el corazón con el sacrificio de animales, pero sí iba a ocurrir en el nuevo pacto, tal y como había profetizado Jeremías. En aquellos días, dice el Señor, yo daré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. El corazón les será cambiado, ya no será un corazón de piedra, sino que les daré un corazón de carne. Hermanos, y eso es lo que hizo Jesús. Por eso en la última cena, recuerdan, ¿qué dijo Jesús? Esta es mi sangre. En el nuevo pacto, había el nuevo pacto que Jesús estaba haciendo precisamente por cada uno de nosotros, queridos hermanos. Y la fiesta de la expiación consistía en esto precisamente, consistía en humillarse ante Dios, reconociendo los pecados cometidos, tanto individualmente como socialmente, es decir, los que yo he hecho por mi cuenta, pero también los que he hecho a otras personas, a los que he afectado a otras personas. Se ayunaba en ese día, no se trabajaba, y no para que fuese un día de fiesta, sino para que fuese un día de meditación, Y, hermanos, de alguna forma yo me alegro mucho, ¿verdad?, de que estemos aquí reunidos en esta mañana. Pero nuestra congregación
no es para celebrar que es un día de fiesta. Nuestra congregación tiene otro motivo, y es meditar en la obra de Jesús, la maravillosa obra que Él ha hecho por cada uno de nosotros, comprándonos al precio de su sangre preciosa. Pablo, sin duda, conocía esta fiesta. Él era judío, había sido criado judío, en el ambiente judío, y dice que era un estricto defensor, ¿verdad?, de la fe judía. Por eso perseguía a los cristianos. Pero yo estoy seguro, hermanos, de que esta fiesta, lo mismo que la fiesta de Pentecostés para los discípulos, ya no era solamente Pentecostés, era la fiesta de las cosechas, donde se llevaba la cosecha a Dios. Pero para los cristianos de repente tenía otro sentido, otro punto de vista Pentecostés. Era el derramar del Espíritu Santo. Era la confirmación de que Jesús estaba en el cielo y había intercedido por nosotros para que su Espíritu Santo fuese derramado en nuestros corazones. Eso es Pentecostés hoy en día. Y hermanos, el día de la expiación estoy seguro que para Pablo tenía una nueva visión, porque él la vería como el cumplimiento del sacrificio en la persona de Jesús. Y así, queridos hermanos, lo va a manifestar en sus escritos, presentando a Jesús como el sacrificio perfecto por el pecado. Vamos a leer algunos versículos. He repartido algunos papelitos. Quisiera que leyese. ¿Quién tiene 2 Corintios 5:21? 2 Corintios 5:21. ¿Quién? Manolo, por favor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Amén. Amén. Jesús no conoció pecado. Él era el Cordero de Dios sin mancha, sin defecto alguno. Una vez Jesús se puso delante de la congregación, delante de la asamblea, y dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién? Nadie levantó su voz, nadie levantó su mano, porque Jesús verdaderamente nunca hizo pecado. Y, sin embargo, fue hecho pecado por nosotros, allá en la cruz del Calvario. Él cargó, Isaías dice que echó tras sus espaldas nuestros pecados. Es una forma gráfica de definirlo, ¿verdad? Pero la cruz, que era una maldición, sobre la cual fue puesto Jesús, significaba esto, hermanos, que la maldición del pecado estaba precisamente llevándola a Él, al llevar el pecado de cada uno de nosotros. Por nosotros, perdón, hermano, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, qué interesante. Eso significa que Jesús canceló la deuda. Son 2 veces, hermanos, ya no más. Jesús canceló la deuda que nosotros no habíamos podido cancelar. Y borró el pasado que nosotros no habríamos podido borrar. Esa es la obra de Jesús, queridos hermanos. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Él. Otro versículo, Efesios 5:2. ¿Quién tiene Efesios 5, versículo 2? Elizabeth, por favor. Y aparte del amor, también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, porque en el sacrificio de Dios en el altar. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Y eso qué significó para Dios? Para Dios el Padre significó que era la ofrenda necesaria, que era el sacrificio oportuno, ¿verdad? Y para Dios resultó en un olor fragante. Yo me paraba a pensar que hay varias clases de olores. Hay un olor bueno, hay un olor grato y hay un olor fragante que lo llena todo. Y de repente el sacrificio de Jesús, queridos hermanos, allá para el Padre Celestial, fue un sacrificio, un olor fragante que llenó todo el cielo. Y todo el cielo yo me lo imagino alabando y bendiciendo a Dios por la misericordia que había tenido de nosotros los hombres
al hacer que su Hijo amado Jesucristo padeciese ese sacrificio. ¿Para qué? Precisamente para perdonarnos de todos nuestros pecados. Todo esto lo está confesando el apóstol Pablo mediante sus escritos. Está confesando que el sacrificio de Jesús es perfecto. Es un sacrificio hecho perfectamente por el pecado. Vamos a leer Hebreos 9:14. Hebreos 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia a obras muertas para que sirvan a Dios vivo. Amén. El sacrificio, Jesús derramó su sangre. Era una sangre sin mancha, queridos hermanos, con el poder de limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Hay muchas veces que en las conciencias se pueden acumular cosas y cosas y cosas que hemos hecho, pero el sacrificio de Jesús, querido hermano, nos limpia, te limpia, me limpia, hermano, de todas esas obras muertas que han podido quedar en nuestra conciencia. El pasado ya no cuenta, porque Jesús nos ha limpiado al precio de su sangre preciosa. ¿Amén, hermanos? ¿No están muy convencidos? Hebreos 9:26, hermanos. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Muy bien, dice que ese sacrificio, queridos hermanos, Él es el sacrificio hecho. Dice realizado una vez y para siempre. Y para siempre. Ese sacrificio tiene tal valor, queridos hermanos, que no hay necesidad de repetirlo. No hay necesidad de repetirlo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque lo dice la Escritura. Hoy en día habrá muchos, ¿verdad?, en otras iglesias de otra denominación, católicos, para ser concretos, donde llaman a la reunión, lo llaman el sacrificio de la misa. Y allí, si ustedes han sido buenos católicos, ¿han sido buenos católicos? Bueno. Pero bueno, allí se dice, precisamente en la consagración, ¿verdad?, que hay un milagro donde el pan y la sagrada oblea, la sagrada hostia, se transforma en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Es un milagro. Y cada domingo, cada vez que se celebra la misa, hay un sacrificio, por eso lo llaman el sacrificio de la misa. Pues es un error, hermanos, porque no han debido de leer el versículo este de Hebreos capítulo 9, versículo 26, donde dice que Jesús se ofreció una vez y para siempre. Y su sacrificio fue claro, clavado en una cruz. Su sacrificio no comprendía alguna tergiversación de que si se transformaba esto en pan, se transformaba en vino. Fue un sacrificio claro. Jesús poniendo su vida por cada uno de nosotros. Mencionando esas palabras, perdónalos, porque no saben lo que se hacen. Pronunciando esta palabra que dijo, consumado es, la deuda está pagada. Aleluya. El perdón de los pecados había sido consumado, queridos hermanos, y pagando un precio. Pablo es lo que demostraba en sus escritos, ¿verdad?, cuando hablaba de la expiación de los pecados por cada uno de nosotros en la persona de Jesucristo. Pablo predicaba que el sacrificio de Jesús fue perfecto por el pecado y que el sacrificio de Jesús había tenido un precio. 1 Corintios 6:20, ¿alguien lo tiene? ¿Quién? Adelante, Eva. Cuando Dios nos salvó, en realidad lo compró. El precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a orar y agradar a Dios. Muy bien. Hermanos, dice que el sacrificio de Jesús fue muy alto, fue muy valioso. Y hemos sido, dice, comprados. Tal vez, yo estoy leyendo ahora algunos libros de estos de la historia de Roma, y allí había un mercado de esclavos. Lo mismo que aquí tenemos un mercado de verduras, de frutas, allí había un mercado de hombres,
y de mujeres que eran vendidos como esclavos. Allí pasaba alguien, ¿verdad? Uno y decía, te compro. Y allí de repente no lo liberaba de las cadenas, pero de repente pasaba a ser dueño de otro por un precio. Se conviene el precio y se pagaba. Piensa cómo estábamos tú y yo, atados a nuestros delitos, a nuestros pecados, y de repente pasa por allí Jesús. Y de repente dice, te compro. ¿Qué precio? Mi sangre. He derramado mi sangre por ti. Y no, tú no te vas ya allí con cadenas que te atan al pasado, que te atan verdaderamente a malas costumbres, a vicios, sino que te vas allí libre, como dijo Jesús, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Libres. Por eso es por lo que dice, porque habéis sido comprados por un precio tan valioso, ¿verdad? Glorificad a Dios en vuestro espíritu y también en vuestro cuerpo. Así que Pablo, hermano, celebraría esta fiesta. ¿Cómo se imaginan que se la celebraría? Al saber todo esto que sabía de Jesús, de lo que Jesús había hecho en la expiación por nuestros pecados. Pues con gratitud, con agradecimiento, queridos hermanos. Muchas veces leemos en los salmos y cantamos, entrad por sus atrios con alabanza, con gratitud, con acción de gracia. ¿Por qué, hermanos? Porque es algo precioso. Y Pablo, sin duda, teniendo ya, para él ya el día de la expiación ya no significaba. Había perdido de vista aquel animal que era sacrificado. Ahora veía a Jesús. Y le veía no solamente pagando por el precio de su propia vida, sino que le veía resucitado. Le veía allí coronado de gloria y de honra, demostrando que por su resurrección lo que él dijo es una realidad. Lo que él hizo por nosotros en la cruz del Calvario tiene un precioso valor, porque él ha resucitado. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y Pablo, sin duda que con agradecimiento, celebraría esta fiesta, ¿verdad? Porque Jesús asumió la voluntad del Padre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese sacrificio que Jesús había hecho le había proporcionado a Pablo varias cosas. Una, que sus pecados habían sido borrados y deshechos. Muchas veces, hermanos, no pensamos, creo que necesitamos esta palabra que me venía a mi mente en esta mañana, meditar. La Biblia dice, paraos en vuestros caminos. Creo que necesitamos, hermanos, reconocer una vez más que nuestra mente y nuestro corazón se unan para saber lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Los pecados han sido borrados y deshechos, triturados, queridos hermanos, ¿verdad? Allí han sido reducidos a polvo y el viento se lo ha llevado. Los pecados de Pablo habían sido echados, dice la Escritura en una hermosa figura, en lo más profundo del mar, de tal forma que Dios nunca ya nos lo va a recordar. Cuando llegues tú al cielo, cuando lleguemos al cielo, en primer lugar vamos a llegar transformados, ¿verdad? Vamos a llegar transformados. Pero tal vez podamos decir, Señor, con lo malo que fui yo. Y Jesús va a decir, pues yo no me acuerdo. Sí, Señor, es que hice esto. Pues chicos, yo no me acuerdo. Porque Él no nos mira a nosotros. Dios mira el sacrificio de su Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Y es cumpliendo la buena voluntad del Padre, es ese sacrificio la que nos libera de la forma más efectiva. Los pecados de Pablo, como los nuestros, han sido cargados en la persona de Jesús. La sentencia del juicio por los pecados ha sido anulada. Ahora en estos días se habla mucho de amnistía, ¿verdad? Amnistía. ¿Amnistía qué quieren decir? Bueno, lo que hiciste es nada, pelillos a la mar. Si alguien ha tenido amnistía, ha sido el Hijo de Dios, ha sido tú, he sido yo, hemos sido nosotros. Porque nuestros pecados nunca nos serán recordados. Y porque ese acta, ese juicio, ¿verdad?, que decía todo lo que habíamos hecho, ese acta ha sido anulada. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hermanos, los efectos
del pecado, Jesús los había anulado por su sacrificio en la cruz del Calvario. Así es que, hermanos, ahí encontramos al apóstol Pablo en el barco y enfrentaba un futuro, al recordar la obra de Jesús, enfrentaba un futuro libre de cargas, libre de cargas. El apóstol Pablo sabía lo que le esperaba la cárcel, ¿verdad? Pero él no estaba cargado en su corazón. Él enfrentaba el futuro libre de cargas y con los ojos puestos en Jesús, con fe en Él, con paciencia también, hermano. Y se daba cuenta sobre todo de que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y que incluso era capaz Dios de movilizar a un ángel para que, cosa que ni tú ni yo tú hubieses ido a una tempestad allí en un barquito o algo para decirle, Pablo, un profeta hubiese ido. No. Pero Dios sí tiene la osadía, el buen criterio de enviar a un ángel que no teme a tempestades ni teme a nada. Y allí habla con Pablo y le dice, no temas, Pablo, vas a comparecer ante la casa de César, vas a comparecer. Nuestros días de vida no terminan aquí en este mar, ¿verdad? No vas a terminar ahogado, ni tú ni los 276 que navegan contigo. Así es que, hermanos, nosotros no estamos hoy en día en una tempestad igual que la de Pablo. Y creo, hermanos, que si nos hemos entregado al Señor Jesucristo, si verdaderamente hemos hecho el acto de fe, de creer que Él murió por mis pecados, hemos dado un paso, ¿verdad?, en las aguas del bautismo, confesando públicamente delante de las personas que yo he creído en Jesús, creo, hermanos, que nosotros podemos encarar el futuro con la misma fe, la misma confianza y el mismo amor que el apóstol Pablo tenía al encarar su futuro. Así es que, hermanos, ¿qué aprendemos? Y ya aquí ya termino, ya pongo el apéndice final. ¿Qué aprendemos? Pues miren, habíamos visto lo primero a Pablo, nos lo hemos imaginado mirando a la derecha del barco y a la izquierda del barco, ¿verdad? Y, hermanos, podemos aprender que por muy agradable que sea mirar al pasado, hagamos como Pablo, queridos hermanos, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. ¿Qué aprendemos de los vientos contrarios? ¿Han soplado en tu vida alguna vez? ¿Sí? ¿Están soplando ahora? ¿Aprendemos algo de los vientos contrarios? ¿Podemos aprender algo? Mejor que no. Señor, que me sople todo a favor. Eso quisiéramos, pero yo ahora, ¿saben? Tengo una planta, normalmente la tengo, un coleo la tengo en la escalera. Y allí tiene sol, tiene calor, pero le falta viento. Y muchas veces se me enreda así y la tengo que podar mal. Y ahora la tengo en la ventana. ¿Para qué? Sigue teniendo agua, sigue teniendo sol, pero tiene algo más, tiene viento. Y eso hace que los tallos vayan creciendo derechos. A veces decimos, no, Señor, los vientos contrarios no. ¿Pero por qué no? Dios sabe. ¿Acaso Dios no nos ama? ¿Deja de amarnos cuando los vientos son contrarios? ¿Dejó abandonado Dios al apóstol Pablo en esa tormenta? ¿Ahí te las apañes, Pablito? No, sino que envió a su ángel para confortar, para confirmar la fe, para confirmar la confianza que tenía en el Señor. Y, queridos hermanos, aprendamos de los vientos contrarios. ¿Para qué? Para fortalecernos en el Señor. Vamos a leer un versículo, hermanos, en 1 de Pedro capítulo 5, el versículo 10. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, dice así, es un versículo que Marcos Witt lo sacó en canción y es muy bonita, hermano. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así es que, después de que hayáis padecido un poquito de tiempo, vientos contrarios, pero dice Dios os perfecciona, os afirma, os fortalece y os establece. Así que, hermanos, aprovechemos los vientos contrarios para fortalecernos en el Señor, para hacernos fuertes en el Señor. Seamos, queridos hermanos, como Aristarco, colaboradores de Dios para proclamar el Evangelio. En esas dificultades de vientos contrarios, recordemos algunas cosas. Cuando soplen los vientos contrarios, recordemos algunas cosas. He sido comprado por un precio muy alto. Es muy importante. Y tal vez es importante que te lo repitas a ti mismo mencionándolo en voz alta. Diciendo al viento contrario o hablando, pero que tú te oigas confesando que el precio que Jesús ha pagado por ti es un precio muy alto. Su sangre preciosa. Recordemos que nuestros pecados han sido deshechos, que Él nos ha libertado del poder de Satanás y nos ha trasladado al reino admirable de su Hijo amado Jesucristo. Recordémoslo, queridos hermanos, en esos momentos de vientos contrarios. Recordemos que nuestros pecados fueron cargados por Jesús y que los efectos del pecado han sido destruidos. Recordemos, en vientos contrarios, que la sangre de Jesús tiene poder para limpiar nuestras conciencias de las obras muertas. Fuera, 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 fuera. Los trapos y todo, muchas veces dice Elías, está chucho, y hay que meterlo en la lavadora. Nosotros no necesitamos meter a la lavadora ninguna conciencia, ni justificarnos con nada, porque la sangre de Jesús tiene poder para limpiarnos nuestras conciencias de las obras muertas. Como creyentes, sería muy útil, hermanos, que recordásemos todas estas cosas. Tal vez haya aquí alguno que no es creyente, no os conozco a todos, y mucho menos un hombre puede conocer lo que hay dentro del corazón de otras personas. Es prácticamente imposible, pero yo te invitaría, después de haber escuchado esto, de que tal vez lo has aceptado con tu mente, que lo unieses a tu corazón y que creyeses en el Señor Jesucristo, que Él fue el que dio su vida, el que se entregó por ti. Y quisiera, verdad, que en este día, donde, bueno, creo que muchos tal vez podamos tener todavía una visión católica que nos fue incrustada de pequeños, verdad, de que hay que cumplir, porque es un mandamiento cumplir en el día de precepto, en el día de reposo. Pero, hermano, no hay que cumplir con nada. Es un privilegio, el día de reposo, el domingo, es un privilegio que Dios nos concede de poder juntarnos como pueblo, de poder alabar su nombre, de poder glorificarle, de poder meditar en su palabra, de poder humillar nuestros corazones, que necesitamos humillarlos también. Hermano, no es una obligación, es un privilegio congregarnos como congregación, como pueblo de Dios, como ovejas de su prado y pueblo de su mano, es lo más importante. Y decía que si tal vez tú todavía no has entregado tu corazón a Jesús, este sería un buen momento para que cuando estemos orando, tú levantes tu mano y digas a Jesús, a Dios, sobre todo a Dios, Dios, yo creo en ti. Creo que tú llevaste mis pecados allá en la cruz del Calvario y quiero ser un colaborador tuyo. ¿Crees que sería un buen tiempo este? Les invito a que inclinemos nuestras cabezas y que oremos. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al
Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y